Hay canciones que acompañan, canciones que enseñan y canciones que nos dejan pensando. La canción por dentro, donde la letra, la música y la historia se encuentran. Con Damián González Moreira y Mario Paz. ¡Al canto! Jamás podré dejar de ser un trozo de tu piel, un cardenal, un arenero, un monteador, un pedacito de tu monte sumergido y flotador, un espinillo, un coronillo, un viraró. Sabía del río negro rodeador, cantando en lo mejor de un sarandí. Yo siempre estoy, aunque no esté, junto a tu barca bajo el sol, pescando vida entre la luz de un curupay. Adolescente rinconcito de mi tiempo de gorrión, tus horizontes me enseñaron a volar. Pitanga de verano siempre en mí, venciendo la llovizna gris azul. Ayer en mi memoria San Gregorio se hace hoy, tu nombre mi sonido de niñez. Pueblo padre de la arena zarandeada de una edad que mis dedos entreabiertos no pudieron detener. ¿A dónde San Gregorio de Polanco encontraré tu sangre si no es en mi corazón? Lleva dentro tu madera más querida y tu raíz, y en mis pasos un camino que siempre quiere volver. Ayer en mi memoria San Gregorio se hace hoy, tu nombre mi sonido de niñez. Agua redonda y vegetal, región del bagre y del patí, donde se nutre alguna nutria y mi canción. En tus barrancas vigilantes algún día dejaré como sembrada una mirada que hundirá mis ojos en tus médanos y así mezclarme para siempre con tu edad. Ayer en mi memoria San Gregorio se hace hoy, tu nombre mi sonido de niñez. Llevo adentro tus arandas sacudiéndome y también todo el viento de tu monte sumergido y flotador. Pitanga de verano San Gregorio siempre en mí, sabía del río negro rodeador. Pueblo padre de la arena zarandeada en la que al fin, rodeado por tu verde, mi madera detendré. Dorado San Gregorio de Polanco siempre en mí, tu nombre mi sonido de niñez. Estoy parado en el sitio donde ayer me nacieron los ancestros. Me inclino ante el mármol y los odio. Por ser y no ser lo que fueron, los odio como ayer ellos amaron su futuro en mí. Este poema, Sitio, del poeta tacuaremboense polanqueño Iván Mederos Díaz, a quien tenemos aquí con nosotros en la canción por dentro. Todavía no le voy a dar la bienvenida solamente porque disfruto por una vez en mi vida poder tener a Iván Callado. Cosa que tarea difícil. Que es un gran amigo, pero ahora voy a disfrutar de tener un segundito más de su silencio. Empezamos, Mario Paz, ¿cómo anda? Sí, muy bien, y más con la visita que en cualquier momento vamos a dejar salir de la gatera. Imagínese. ¿Y usted cómo está? Estoy bien. ¿Está bien? Estoy bien. Acomodándome como zapallo en una carreta, pero bien. Arrancamos bien, me gustó. Estábamos escuchando San Gregorio siempre en mí, en la voz de Cacho Lavandera, una canción de Manuel Capela y del mismo Cacho Lavandera, desde un disco Canto a la Vida, del sello Sondor, año 93, con la guitarra de Julio Covelli. ¿Julio Covelli? Sí. ¿Cómo Se estás? grabado en Orión, ¿no?
Sí, seguro. Sondor, sello Puede Sondor. ser. Perdón. Debe ser en Sondor, calculo. Ajá, Porque es el sello Sondor, pero debe estar Sí, también. debe ser en Sondor. Puede ser también grabado. Está bien, tiene razón. Pero vamos a no complicarla, puede ser en Sondor, sí, claro que sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida al poeta y Cantor, ¿no? guitarrero, cantor y embustero Iván Mederos Díaz. ¿Cómo anda, Iván? Buenas, ¿cómo están? ¿Andan bien? Y sí, ahora que Yo estoy acá avisando que sintonicen que prendan la espica. Mirá, qué tarea. Sí, bien de bien. La verdad que un lindo reencuentro con ustedes. Hace mucho que no los veía, ¿no? Sí. Hace tiempo que no nos veíamos. Y bueno, acá andamos ahora con algunas cositas nuevas. Bueno, no tan nuevas ya. Ajá. Porque estos versos hace tiempo que los venía trabajando. Si es que se puede decir que uno trabaja los versos, ¿no? Y bueno, más o menos eso. Bueno, yo arranqué leyendo de una, de entrada, como para posicionar un poquito la cuestión, ¿no? Pero me gustaría conversar un poquito sobre algunas cosas, porque El viento en los hibiscos es el segundo libro de Iván Mederos, que ha hecho otras cosas, no solamente desde el punto de vista poético, sino también musical. Uh-huh. Y tal vez lo más oportuno en este momento es preguntarle al mismo Iván a ver cómo él se concibe, digamos, en sus facetas de creador, ¿no? Cómo no sé si define la palabra, pero cómo se percibe, cómo se ve, cómo se siente. Y bueno, sí, es una pregunta compleja, porque en realidad uno va haciendo cosas y después ve qué va quedando y qué no va quedando, ¿no? Creo que sí, indudablemente lo vinculado al arte que pueda hacer, creo que tiene que ver por estímulos naturales que compartimos con ustedes, ¿no? Claro. Y tienen que ver con la idea de generar una forma, ¿no? Una forma de decir, una forma de pensar, ¿no? Y creo que estos textos lo que tienen, creo que los anteriores también van más o menos en la misma línea del libro anterior, lo que tienen es ese palpar el paso del tiempo, ¿no? Y ese vivir percibiéndose como un ser humano, una mirada casi existencial, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en eso ando. Yo no sé si podré decir que me percibo un artista en tal cosa o artista en tal otra, o no sé. Uno va haciendo... Pero no es ningún elogio, más bien es un relajo, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Cuándo va a agarrar la pala usted? Claro, nunca, ¿no? Hasta ahora no mucho. Bueno, yo en vista de que soy muy atrevido, me voy a meter en el terreno del compañero, y para mí Iván es un trovador. Verdadero trovador. Trovador, guitarra y canto. Es un trovador. Hoy así lo veo yo, Iván. tenemos para compartir alguna canción Uh-huh. por ahí, pero también sé que hay en la cocina, esperando, usted sabe mucho de eso, Paz, Sí. un material Sí, claro. de Iván Mederos Que merece ser oído y Sí, claro. salir, digamos, de esa fase de cocina, digamos, que ¿no? En De la que acuerdo. está, que es un disco ahí. ¿Nos querés contar algo? Bueno, Iván? sí, es un material que en realidad fue grabado allá por el año 2019. Fue que grabamos los instrumentos con ya fallecido Fernando Jiménez, una gran persona que tuvimos el gusto de conocer. Sí, sí, Y no. bueno, vos también, Sí, Damián. claro. También, claro que sí. Y bueno, con él habíamos grabado una guitarra, habíamos grabado bajo, contrabajo en realidad era, contrabajo, percusiones. Un gran trabajo. Bueno, sí. Y bueno, lo que nos falta ahora es ponerle la voz, que entre una cosa y otra, yo después me operé en plena pandemia. Uh-huh. Me operaron de amígdalas y ahí cambiaron otras cosas, y bueno, entre una cosa y otra fue quedando para atrás. Y bueno, la idea es terminarlo ahora, y tenemos algunas cosas nuevas, ¿no? Que también hemos Uh-huh. empezado a trabajar, Sí. a guitarra sola también con Mario, y bueno, esperemos que a la brevedad podamos completar eso, ¿no? Porque la verdad que hace tiempo que están esas canciones y pasa el tiempo y uno va
Sí. va viendo otras cosas, descubriendo otras cosas, ¿no? Y tal vez empieza de a poco a renunciar a esas o resignarlas, ¿no? Si no las termina, ¿no? Claro, Si no las completa. claro. Es un material que tengo la suerte de estar desnudando de alguna manera. Y como siempre dice Damián, de la cocina, siempre hablamos de la cocina de las canciones en plena elaboración. Y soy testigo de que hay un gran trabajo musical, hay una base muy bien hecha. Falta mezclar, ecualizar, bueno, hacer una cantidad de trabajo, pero lo básico está muy bien hecho. Después simplemente es que Iván cante, ponga su voz y el material me parece que está en perfectas condiciones y merece ser escuchado. Bien, Un gran o sea material. que usted está, Mario Paz, de alguna manera cumpliendo la función de ecualizar, masterizar, Claro. Llevar a cabo, terminar Claro. ese trabajo que, por supuesto que lo más importante es lo que hizo Fernando, que es las tomas de los instrumentos tan excelentes, ¿no? Sí, Y los sí. paneos, por ejemplo, que los vamos a mantener, hechos ya por Fer, y simplemente nosotros vamos a mezclar un poco más, a mezclar y masterizar, dar ese toque final, pero sobre ya una base Claro. establecida, ¿no? Sí, también el trabajo de los músicos hay que destacar, ¿no? Sí, Buenos sí, músicos, sí, la verdad que- bueno, usted tenía unos tigres ahí que... La verdad que sí, en el contrabajo está Cuno Castro, Claro, Pablo Soma en flauta traversa, ¿qué le parece? Mario Ipuche en percusiones Ujú. y Víctor Amaral en acordeón. ¿Qué le En uno de parece? de las Qué canciones gran está clorofila. Víctor Amaral. Y después en un Yotis Ajá. que se titula Por el Norte, Ajá. que creo que ese incluso yo le había puesto una voz, pero hay que hacerla de vuelta, en donde participan Numa Moraes y Cacho La Bandera. Numita y Cacho, es verdad. ¿Cómo no? Y las guitarras todas tuyas, Iván, ¿no? Sí. En todo momento, ¿no? Sí, en todo momento. Ujú. Sí, un formato bastante tradicional, ¿no? No, pero está muy bien, ¿no? Está muy Tradicional, bien. que últimamente estoy alejándome un poco de eso también, por un tema de experimento, De búsqueda, de experimentar, de búsqueda, ahí está, sí. Y bueno, entonces ahora estoy trabajando canciones que antes, por ejemplo, hacía a varias guitarras, de hecho... El martes pasado, sí, estuvimos en una sesión de grabación para un programa de televisión, Ya. programa que creo que sale este fin de semana, va a salir. Y bueno, y ahí ya el formato es distinto. Mirá. ¿no? Ya el formato es distinto y creo que te había comentado, ¿no? Sí, Dani? sí. Ya el formato es distinto, con una guitarra sola. Más Que libre. en algunos casos está acompañada por un guitarrón o por otra guitarra, pero la principal es la que Pero que hace estamos, los arreglos. cuando hablamos de esa búsqueda ahí, hablamos un poco de... A ver si le doy con la tecla, no quiero tampoco irme para afuera, pero menos citarrosesco. Claro, Ah. sí, menos guitarra Por decirle, digo. Sí. En realidad, yo no sé, capaz que Desde la lo gente que guitarrístico, estudia, digo, ¿eh? sí, claro, sí, capaz que la gente que tiene una formación académica seria tenga más recursos que uno, ¿no? En ese sentido. Pero uno, bueno, lo que hace es en base a la experiencia, a lo que conoce y a lo que Claro, escucha, ¿no? claro, Porque uno claro. no puede elegir dentro de lo que uno conoce, ¿no? Entonces, en base a eso uno va armando cosas. Y bueno, también las influencias tienen mucho que ver, ¿no? Porque uno, por un lado, estuve tomando unas clases con el Toto Méndez, ya fallecido también, Ujú. entrañable músico tacuarembóense, guitarrista, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, está toda la experiencia que tuvimos, que la compartimos con todos ustedes, tanto contigo, Mario, como con el Bocha Benavides Claro. y con el Numa. Ujú. Numa Moraes con ese talento que tiene, ¿no? Esa magia de Numa, ¿no? Claro, sí. Y en todo sentido, porque además es un gran intérprete, ¿no? Claro. Es muy completo, ¿no? Entonces uno empieza ahí a robar cositas, ¿no? Sí, Lo que decía y- que Benavides, ¿te acordás? Que Claro. el arte es una carrera de postas, ¿no? Entonces, Sí, y en uno el va- caso de Numa, Sí. Iván, viste que hay que estar muy atento, ¿no? Porque Sí, el siempre. Numa de repente te puede estar metiendo algo fundamental que si uno lo deja pasar, sí. ¿eh? Sí. Cuando se para en algo dice, yo que vos, pipa, Sí, hay que sí. prestarle atención a Sí, Numa, sí. ¿eh? No, aparte es peligroso porque, claro, es con tanta humildad que lo dice Ah, sí. que hay riesgo de perderse ese Te consejo. puede estar a veces, diciendo ¿no? algo fundamental, Claro, sí. que la humildad de Numa no te lo Sí. va a dejar decir desde el lugar Claro, de... no suena como una máxima, Claro, sino claro. que suena como algo al pasar. Sí, ¿no? pero hay que estar atento. Sí. La verdad que sí tendremos que estar agradecidos, ¿no? De Sí, tener ¿no? un músico Claro. con la jerarquía, con la dimensión artística que tiene Numa y con Sí, la sí. humildad que tiene, ¿no? Totalmente. Creo que el aporte de él
excede ampliamente a su época, a la época que está viviendo y que ha vivido, Sí. y excede además a lo que tiene que ver con la música de origen campesino, ¿no? La música Claro. popular, en el sentido de que va a trascender indudablemente generaciones, ¿no? Sí, sí. Ha puesto en su voz la mejor poesía uruguaya, la mejor poesía latinoamericana y la mejor poesía de muchísimos. Claro, ¿no? y si a eso Podemos- le sumamos sí. sus manos Sí. sobre las cuerdas. Sí, sí, ¿no? indudablemente. Que ahí Sí. y es lo que hablamos hoy de lo académico y no académico. Numa cumple con los dos roles, ¿no? Claro. Y eso Sí. lo hace especial Sí, también, sí. ¿no? Sí, Numa sí, es sí. académico y Numa es popular. Sí, tal cual. Desde tal cual. la guitarra, Y digo. ni hablemos de lo que está haciendo ahora con Eduardo Fernández. ¿no? Claro, y ahí es como, Sí. y digamos que sería un cierre Claro. de complementar esa carrera de Numa, Claro. ¿no? Sí, Esto sí, que está sí. haciendo con Fernández. Sí, sí, sí. Y me parece que... Lo hace único eso. Sí, sin duda. A Numa. En una etapa en donde él, si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, él entró siendo muy jovencito en la generación aquella de Citarrosa, de los Sí. rimareños, cuando en realidad, no, por razones de edad, no tendría que pertenecer, porque era mucho Claro. menor que ellos. ¿no? Sí, sí. Él nació en abril del 50 y estos cantores anteriores eran del Claro. 44-45 los limareños, del 36 Es Citarrosa. verdad. Pero pega muy del rápido Numa. 39 Biglietti, ¿no? Sí. Y él entra en esa generación ya en el año Sí. 68, había musicalizado Cielo de 69, Sí, 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 pegó un texto rápido. de Benedetti, ¿no? Y hoy en día está tocando con uno de los más representativos Claro. guitarristas de música clásica del ¿Qué mundo, ¿no? te parece? Sí, sí, no, es tremendo. La verdad que cuando todos con su trayectoria, ¿no? Y más o menos con su Sí. edad, lo que estarían haciendo y lo que están haciendo muchos es repetir repertorios ya viejos, ¿no? Y Claro. ya en retirada, él está en una etapa No pero en tiene- ese no tiene sentido, sí, digamos, entendiendo el referente que es Numa Moraes para sí. nosotros, pero también en lo que significa la búsqueda de alguien que quiera hacer música, así como para Numa y para Citarrosa y para todos los artistas que hoy son consagrados, digamos, para nosotros, en algún momento tuvieron sus referentes. Creo que es interesante saber, digamos, cuál es la búsqueda de Iván Mederos, porque en esto que hablábamos recién, ¿no? De los formatos, vos has practicado, Iván, el formato en cuarteto, digamos, o el tipo de arreglo de guitarras, digamos, al estilo citarrociano, si se puede decir. Ya vamos a escuchar alguna cosa en ese sentido. Y también te has preocupado por desarrollar una técnica que te permita acompañarte en una guitarra sola para tocar cosas como del repertorio propio de Osiris Rodríguez Castillos o tipo de canciones que requieren una técnica guitarrística distinta. Sí, puede ser. De hecho, en ese material, ahora que me acuerdo, hay varias canciones. Bueno, pero hay una que es Adiós Verano, Ujú. que es un texto muy sencillo, bien breve aparte, que lo que tiene es sí una búsqueda en donde es un balsecito y yo lo que hago es invertir, ¿no? Toco los bajos, a los bajos los hago con las primas, Ujú. ¿no? Y Chac, a chac, las primas, claro, chac, las hago graves, ¿no? Y bueno, ahí capaz que hay un poco de búsqueda. El tema que también, creo que lo maravilloso de la música popular es que como cosas tan viejas, ¿no? Sí, claro. Y tan distantes a veces culturalmente y Puede permanecer. y geográficamente puede permanecer, puede llegarnos y podemos intentar modificar cosas, ¿no? Ayornarlas, y buscarlas, claro. Ujú. Sí. Y bueno, y la eterna búsqueda de la vigencia o de tratar de tener un mensaje nuevo, ¿no? Un mensaje por lo menos actual, ¿no? Claro. Que eso es lo más difícil, creo yo, Sí, ¿no? claro. En una época en donde las comunicaciones son tan espontáneas, ¿no? y tan perecederas al instante, ¿no? Es tan Sí. difícil. Yo recién estaba mandando mensajes con el enlace de la radio para que escucharan y uno dice, con el celular ya lo estoy haciendo y van a escuchar seguramente desde el celular, ¿no? Ni siquiera Claro, se sí. van a Ni sentar quieren a que escuchar ella- una radio, ¿no? O se puede escuchar a través del streaming Ahí en está. otro momento, no tiene por qué ser vivo, ¿no? Sí, también eso, ¿no? Entonces, claro, esa búsqueda a veces se ve un poco limitada por el tema del tiempo también, ¿no? Claro, Tenemos claro, que decirlo. Y creo que ante toda esa búsqueda es difícil también cuando
cuando bueno, tenemos otras necesidades que enfrentar, ¿no? En la vida cotidiana. Claro. Y creo que este libro, El viento de los hibiscos, intenta buscar, haciendo un paralelismo, ¿no? Y yo intento encontrar mi Santa María, ¿no? Encontrar ese lugar de escape, ¿no? Esa salida de juego, ¿no? Esa calle que me permite descansar un poco, ¿no? Y buscar ese rescoldito, ese recuerdo o ese momento que me trae, sí, a algún otro lugar. Y creo que en definitiva pasa por ahí a veces también, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de en la vida cotidiana en que uno puede encontrar cosas que no siempre responden a un momento, ¿no? Claro. Bien. El ser humano en ese siqueo del que hablaba Va Ferreira, ¿no? Ese siqueo en donde el ser humano no tiene ninguna fijación que sea total, ¿no? Uh-huh. En donde estamos continuamente recreando cosas, ¿no? Lateralmente dentro de nuestra mente, nuestra imaginación, aparecen cosas y bueno, uno intenta también hacer de eso un poco de arte, ¿no? Propongo que escuchemos, como para también no solamente referir indirectamente a lo musical, sino que escuchemos una canción de Iván Mederos que se titula Hambre Viejo. No sé si querés presentarnos la canción o decirnos algo al respecto de ella. Sí, bueno, lo que puedo decir es que es una canción que hice allá por el año 2015-16. Dice que ganó el tercer lugar en los Premios Nacionales de Música de 2015 del MEC. Ahí está, 2015 categoría popular de raíz folclórica. Música popular de raíz folclórica. Ahí está, sí. Sí, bueno, esa canción tiene ese deseo o ese intento de la vigencia o de buscar un mensaje comprometido que tenga que ver con nuestra época y bueno, últimamente creo que también se ha bastardeado mucho la idea del compromiso y de todo eso, ¿no? Porque lo flechan mucho, ¿no? Como si fuera que cantar algo comprometido es como desvalorizar el arte o algo así. Cosa que anda bien. Claro, cosa que anda muy lejos del compromiso real que uno pueda tener. Claro. Y que es muy no solo respetable, sino necesario. Tener un compromiso en nuestra época, ¿no? Bien. Pedí la presentación de la canción y tengo casi un arte poético, ¿no? Perdón, sí. No, lo de Iván ya es una cosa que... Le pedimos a Diego Varela Calzada, el conde, que nos lleve a la canción Hambre Viejo. Porque Violeta Parra cayó en su carpa, porque Alfredo Citarrosa cantó su adagio, porque Ernesto Guevara lloró en Bolivia, porque Juana Azurduy empuñó su espada, porque 8 millones de mitallos perecieron en Cerro Rico, porque en cautiverio dio a luz Muyunusa, porque José Artigas templó su banda, porque somos la América que nos dejan, porque somos memoria que lucha y canta. Yo tengo un hambre viejo de libertades, hace siglos que sueño con manantiales. Yo tengo un hambre viejo de libertades, hace siglos que sueño con manantiales. Mi canto tiene el eco del condenado por pedir la justicia por sus hermanos, el perfil sudoroso del abnegado es razón de mi verso desafinado, desafina en ausencias, historias repetidas. Yo tengo un hambre viejo de libertades, hace siglos que sueño con manantiales. Yo tengo un hambre viejo de libertades, hace siglos que sueño con manantiales. La dócil niña América se despierta
en cada canto nuevo que nace alerta, en la mano del hombre que siembra el trigo, en el sudor minero que sueña herido, desafina en ausencias, historias repetidas. Yo tengo un hambre viejo de libertades, hace siglos que sueño con manantiales. Yo tengo un hambre viejo de libertades, hace siglos que sueño con manantiales. Escuchábamos la voz y las guitarras de Iván Mederos en Hambre Viejo, una canción, texto y música suya. Las guitarras son todas, digamos, grabadas por vos, Iván. Sí. Sí, en ese momento creo que además esas guitarras son grabadas con uña, no son ni con púa. Ya estaba intentando buscar cosas, ¿no? Y después, a esta misma canción, un día, bueno, por eso viene todo esto, ¿no? Porque estábamos hablando de Numa y un día Numa me dice, pero ¿por qué haces una guitarra y después otra y después otra? Claro. Podés hacer las tres cosas en una, ¿no? Y claro, para él es facilísimo, ¿no? Y bueno, ahí empezó la búsqueda, ¿no? Ah, claro. Y a estas dos voces de las venía por guitarras ahí. estas, claro, las hago ahora, hoy en día las estoy tocando juntas, sí. Hago la introducción esa. Claro. A veces se me enredan un poco los dedos, pero... Claro. También es cierto que que las tres cosas son distintas, diría yo, ¿no? Igual una cosa sería grabar en una guitarra sola todas las voces de esta guitarra, otra cosa sería tocarlo en una guitarra sola, digamos, en otro tipo de arreglo, y otra cosa es hacerlo a varias guitarras donde incluso los arreglos en formato trío o cuarteto tienen otro estilo, ¿no? Lo que es la segunda guitarra y toda esa cuestión. Sí, tal cual. Además hay un tema... Incluso a veces la segunda guitarra tiene un protagonismo, digamos, discreto para el que no escucha con el oído afilado. Claro, sí. Y sin embargo hay grandes hallazgos en la segunda guitarra cuando uno logra prestar atención, ¿no? Sí, de hecho, bueno, me acuerdo ahora de que el Toto Méndez, por ejemplo, decía que el encanto estaba en la segunda guitarra, ¿no? Y si pensamos en los periodos en que Citarrosa tuvo guitarristas más excepcionales, por decirlo de alguna manera, con todo respeto a todos los demás, sí. Nombremos, por ejemplo, a Mario Núñez, o nombremos a Nelson Olivera. A Ciro Pérez. También Ciro Pérez, sí, también. Claro, pero Nelson era un poco mayor, entonces como que, ¿no? En esa carrera de postas le iban compartiéndose cosas. Fueron momentos en donde había mucha música. Me acuerdo que, por ejemplo, en Citarrosa 74, creo que es que dice que les pedía a los guitarristas menos música, ¿no? Porque eran demasiados los arreglos y la complejidad con que trabajaban las canciones. Y bueno, sí, claro, pero son, como decía Damián, es un tema del tipo de discurso, ¿no? Musical, ¿no? Son distintos formatos, ¿no? Que tienen otras reglas, ¿no? Yo no podría definirlos mucho, sería lindo en algún momento tener a Numa que nos hablara de esto, ¿no? Y que nos explicara cómo funciona. Pero claro, sí tiene un enfoque totalmente distinto, ¿no? Ya desde la impronta del arreglo hasta la forma en que hay comunicación entre los graves, los agudos, ¿no? Todo sí, tiene... y otra cosa que no se puede obviar es la pulsación, ¿no? Sí, claro. Sí. No es lo mismo tocar la misma guitarra, con una misma guitarra, doblar la melodía, que uno pulsa de una manera mucho más libre. En cuanto cuando está hecho con un formato trío, o como decía Damián, la segunda, son personas que se están poniendo de acuerdo, vamos a hablar de que sea en vivo, ¿no? Sí, claro. De que se están poniendo de acuerdo y hay un cierto mecanismo, que si uno lo toca solo no hay mecanismo. Si bien van juntas, la pulsación libre hace que lo mismo
Sí, sí, sí. No es lo mismo que Claro, sí, que sí, sí, pulsarlo sí. igual. O inclusive si cuando lo graba uno mismo en el estudio, va con la segunda, ¿no? Claro, Tiene que ir sí, con la misma sí. velocidad y con Sí, la pulsación, sí, sí, más sí. allá de la armonía. Sí, sí, sí. Que cuando uno toca Sí. libre, va Claro. de otra manera. Sí, bueno, y pensemos Ni en las mejor ni grabaciones de Amalia de la Vega, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso se nota cuando bajaban el volumen, pero no era que se alejaban del micrófono. No, era que la pulsación de ellos mismos Era una más suave, ¿no? automatización, Claro. era un compresor Sí. humano. Sí, sí, Claro, sí. claro. Sí, 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 sí. Pensemos, yo que sé, Claro. en Río de los Pájaros, ¿no? Que Claro. ella silban, ella no dice chua, jajaja, ¿no? Bajan Cuando eso. entran las guitarras, ¿no? La pulsación esa era perfecta y sonaba toda junta, y eran bueno. 3 guitarristas rodeando un micrófono para poder grabar a la vez, ¿no? Claro, claro. Iván, Sí, perdón, y perdón. hablando que- de este estilo musical, digamos, y este estilo de tocar la guitarra, tuviste la oportunidad, y hablamos en algún momento de eso en el programa incluso, de compartir algún momento a través de alguna clase con Toto Méndez. Sí, 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 sí. Quisiera que nos comentaras algún momento de eso junto a ese guitarrista, Claro. o algo que te haya, digamos, cautivado de ese espacio, ¿no? Claro, sí. Y bueno, sí, a mí lo que me cautivó, porque el virtuosismo ya lo conocíamos, lo conoce todo el mundo, ¿no? Sí, El sonido tan claro, tan nítido, ¿no? Y su destreza para ciertos arreglos, ciertos formatos, ¿no? Pero yo creo que a mí lo que me fascinó de él fue la sencillez con que tomaba las cosas y el respeto, ¿no? Era un hombre muy respetuoso, muy serio con lo que hacía, muy serio. Bueno, me acuerdo de una anécdota, por ejemplo, que creo que ya es conocida, ¿no? Cuando él fue al primer ensayo con Citarrosa, ¿no? Que él, cuando vuelve Citarrosa en el año 84, él se presenta en uno de los ensayos en la tardecita y Citarrosa estaba rodeado de amigos, ¿no? Y él llegó, golpeó la puerta, lo hicieron pasar, estaban todos conversando y él sacó al ratito, a los 20 minutos, 30 minutos, ve que no había ambiente, entonces sacó la guitarra como llamador, ¿no? Empezó a hacer unos acordes, él estaba acompañando a varios cantores de tango en esa época, ¿no? Y no tuvo convocatoria, ¿no? Y dice que estuvo un ratito haciendo unos acordes, dejó un poquito la guitarra, después agarró de vuelta y seguían conversando. Y claro, era el reencuentro de Alfredo Claro. con todas sus amistades, ¿no? Y conocidos y ex colegas y todo lo demás. Y llegó un momento que dice que guardó la guitarra y se iba arrimando hacia la puerta. Y se acerca a Citarrosa y le dice: ¿pero qué pasó? Dice Méndez, dice, ¿se quiere retirar? Dice, ¿qué pasó? ¿Se le molestó algo? Y le dice, no, dice, el tema es que es mi trabajo, dice, yo estoy trabajando. Yo acá vine a ensayar. Yo acompaño a otra gente, tengo que ir, ¿no? Ese era el compromiso de él con la guitarra y con la música, ¿no? O sea, ante un cantor famosísimo del Uruguay, él tuvo, aparte era muy ante como todo él. el respeto, claro, sí, era tan riguroso como él, Claro. él tuvo el respeto por la música, ¿no? Y por su compromiso, la disciplina Sí. en donde él se movía, ¿no? Se manejaba con mucho compromiso. Y en las clases era igual. Me acuerdo que eso fue antes de la pandemia. Cuando empieza la pandemia, él me ofrece tomar clases por Zoom. Ajá. Entonces yo tenía clases de facultad, yo estaba haciendo facultad en ese momento, y tenía unos cuantos cursos por Zoom, tenía 5 clases por día de Zoom, y ya estaba muy cansado. Ya. Entonces, claro, él lo que me ofreció era que cuando él me iba a llamar y cuando empezara a dar clases un poco más distanciadas y más con todo el protocolo, me iba a avisar. Y bueno, llegué a tomar después de eso 2 o 3 clases más y después está lo que ya sabemos, ¿no? Pero la experiencia. Pero sí, claro. No, aparte la sencillez con que él trabajaba, ¿no? Porque es un músico aparte que él... Si uno se pone a escuchar el primer disco que yo le recordaba, el primer disco que es Polquita del Regreso, creo que se llama, con Abel García, ¿no? Y él me contaba que grabaron él y el hermano con 2 guitarras muy humildes que tenían, muy sencillas, muy guitarras muy básicas que tenían en aquella época,
en el interior del país, ¿no? Claro. Con una situación económica muy Claro, limitada, ¿no? Ujú. Y si uno escucha ese disco, Polquita del Regreso, cualquiera de las canciones, Están notables. uno se da cuenta el trabajo que había, ¿no? Iván, Sí. quisiera llevarte ahora, hablamos de Citarrosa, hablamos de Hambre Viejo. Quisiera llevarte un segundo a esa definición, digamos, para pasar luego a hablar un poco más de la cuestión literaria, donde yo Sí. pienso que tu estilo literario es distinto a tu estilo de canción, digamos, que el compromiso con lo literario pasa por otro lugar, en tu caso. sí, Después me gustaría preguntártelo, pero para terminar esta primera parte referida a la canción, quisiera preguntarte cómo concebís el rol del cantor. Digamos, hoy hablamos de tu canción Hambre Viejo, que postula una cantidad de hechos históricos y una cantidad de razones para cantar, digámoslo así. Y también tenemos ese premio que es Música Popular de Raíz Folclórica, ¿no? ¿Qué sentido tiene para vos hoy esta categoría, Música Popular de Raíz Folclórica? ¿Tiene sentido la música popular de raíz folclórica? ¿El canto popular, por ejemplo, es una categoría vigente para vos? Y para mí sí. Es más, hoy es más necesaria que tal vez en otras épocas, ¿no? En donde había multitudes de voces que andaban por ahí diciendo cosas y reflexionando cosas, ¿no? Hoy en día el ámbito, o sea, la reflexión ha quedado en un lugar totalmente marginal, ¿no? Y la música popular de raíz folclórica, ¿no? Que tiene ese elemento de lo folclórico y ese concepto que a veces se lo hace tan pintoresco como decir sentir del pueblo o algo así, ¿no? Ese concepto creo que tiene mucho valor en nuestra época, en donde intentamos hacer todo como uniformizado, ¿no? Porque la inmediatez de las cosas ha mostrado, nos muestra y seguramente nos siga mostrando que es importante. Y pensemos, por ejemplo, en lo que pasa en la frontera norte de nuestro país con el portuñol. O pensemos, por ejemplo, con España, ¿no? ¿Cómo y eso para vos, digamos, entronca en esto que hablamos del compromiso y del canto popular y de lo reflexivo? Ahí está. Y bueno, tiene que ver con la problemática inmediata de los seres humanos, ¿no? Creo que tiene que ver, por ejemplo, ya que nombrábamos esto, ¿no? La situación de España, de Cataluña, bueno, todo ese tipo de situaciones. Pensemos también en los armenios, podemos pensar en tanto tipo Sí, claro. que son casi, a esta altura, son casi microculturas, ¿no? Por la forma en que han sido arrasadas. Y no estoy hablando solo de la violencia, ¿no? Sino culturalmente, ¿no? En donde los estímulos humanos responden a ese lugar, a ese espacio, ¿no? En donde hay necesidades que son las de siempre de la naturaleza humana, ¿no? Y por otro lado vemos que nos termina preocupando si empieza el Mundial, si no empieza el Mundial, si va Irán al Mundial o no va al Mundial, si Trump dijo tal cosa o no dijo tal cosa. Claro. Y eso nos termina desconcentrando de nuestras problemáticas cotidianas, porque acá nosotros tenemos problemáticas enormes que tenemos que enfrentar y no nos damos cuenta. Entonces decimos estamos bien, ¿no? Y a veces nos alegramos con cosas que son totalmente superficiales o que están bastante alejadas de nosotros, ¿no? Y al momento de cantar o de componer una canción o de elegir una canción de otro autor que de repente cobre vigencia por esa conciencia misma, ¿cómo se expresa eso en vos? Sí, bueno, en ese caso creo que pasa más o menos por lo mismo, porque todo lo que tiene que ver con lo reflexivo lo hemos ido postergando, lo hemos ido como olvidando, ¿no? Y podemos tomar en cuenta los festivales de hoy en día del país, que en otro momento eran una clara expresión de las
de las problemáticas sociales del lugar, ¿no? Hoy en día han perdido vigencia y son espacios de entretenimiento con una alegría endémica que se transmite en multitudes, ¿no? Y el éxito de un festival pasa en cuántas reproducciones tiene en internet, o cuánta gente convocó ese día, o cuánta gente bailó. Transmitir alegría, ¿no? Como si fuera que el ser humano está hecho para ser alegre, ¿no? En un determinado momento y después volver a su realidad. Ahí está. Como en la Navidad. Claro, ¿no? Entonces, sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvide de la miseria, ¿no? Como el pan y circo de los romanos. Claro, ¿no? Nos falta eso, esa inyección de realidad. ¿No es culpable el artista también que participa de la fiesta? Yo creo que también, sí. Sí, son entornos, ¿no? Son entornos. No damos palo nunca nosotros. Sí, no, es verdad, es tal cual. Son entornos que se dan, ¿no? Sí. Y a veces nosotros, las generaciones que ya están mayores, no podemos pedirles un compromiso mayor, un compromiso más vigente, porque están en otra etapa también, ¿no? Entonces, y de alguna manera, entonces, ¿será que también para los cantores o la gente que esté cantando ahora, ¿qué es lo que estás reclamando? ¿Que el cantor con sentido mejor se anime a cantar algún verso que lo lastime? y seguramente, por ejemplo, pongo un ejemplo que este es totalmente personal y me hago responsable de lo que digo, como casi siempre he hecho. Por ejemplo, a mí me llama la atención de que se le han hecho homenajes a Citarrosa, que no dudo que los merezca a todos. Bien. Pero mucha gente se ha embanderado con Citarrosa y ha formado un repertorio que es Citarrosa, ¿no? Y anda cantando canciones como si fueran de hace 3 minutos de Citarrosa. Y muchas veces son canciones de amor que son totalmente imperecederas, pero hay otras canciones que hablan de que nos remiten a un compromiso totalmente distinto al que podemos tener hoy, ¿no? Pero utilizan las estructuras, ¿no?, para salir a tocar y para andar tocando, y los formatos. Y en definitiva, nos perdemos la esencia, ¿no? ¿La esencia en qué sentido? En el sentido del compromiso. Citarrosa, ante todo, era una persona totalmente pragmática. Pensemos en la milonga de contrapunto que hizo con Hilario Pérez. Claro. ¿No? Una persona totalmente pragmática. Pensemos en Mire Amigo. Claro. Sus épocas, que también las tuvo, ¿no? Como todo. Entonces, al final, me parece que pasa lo mismo, ¿no? Creemos que revitalizar cosas es reproducirlas y que eso tenga una convocatoria o un aplauso, ¿no? Estoy de acuerdo. Y hay otros cantores que formaron parte de esa época, qué sé yo, en este año está cumpliendo años Zampayo, ¿no? El 10 de marzo, si no me equivoco, el 10 de marzo, nació también un 10 de marzo Alan Gómez. Alan Gómez no lo recordamos. Es un cantor que habla de problemáticas como, me acuerdo ahora, por ejemplo, del acuífero guaraní, de una forma muy, muy sencilla. Habla de los indios, claro, le hace homenajes a las capitales departamentales, ¿no? Le canta a los 33 orientales, yo qué sé. Y hay cosas, no estoy diciendo ahora, no vuelvo con un patriotismo de eso, no voy a decir que se han perdido los valores y esas simplezas que dice habitualmente gente que lo que intenta es perpetuar estructuras de poder y de conservadurismo. Claro. Para nada, ando lejos de eso. Lo que digo es que tenemos que revitalizar los mensajes, pero poniéndole pienso a nuestra época, ¿no? Yo digo que hay cantos como Flores mal afinados suenan mucho mejores que bien cantados. Voy a pedirle a Varela que nos lleve a esta canción que de alguna manera también ha estado permeando, no solamente porque yo la metí en la conversación, sino porque conceptualmente me parece que tiene mucho para aportar a esta conversación. Coplas del canto Alfredo Citarrosa, del disco homónimo del año 71. Canto por son o songa vale la pena. Puede cantar milongas o cantar plenas, porque la copla dice que el canto empieza cuando el canto de todos se le endereza. Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra. No hay
hay cantor que no cante porque lo escuchen, pero la copla espera a que desembuche, porque la copla es chorro de aquella fuente donde el canto y el pueblo forman torrente, y el cantor consentido mejor se anime a cantar algún verso que lo lastime. De tanto vivir frente del cementerio, no me asusta la muerte ni su misterio. Me hacen vivir tus ojos y tu manera. Ponte mi clavel rojo que no se muera. Cante el cantor su copla de tal manera que al cantarla reviva su vida entera. Hay cantores que lucen voces grandotas pero no cantan versos de pocas notas, y hay algunos que cantan mejor que otros, pero todos los cantos son de nosotros. Como los pareceres con las razones, se juntan las mujeres con los varones. Cada vez que me acuerdo de la Florida, se me hacen cuesta abajo, los cuesta arriba. Que se tenga por cierto, la copla dice, lo que en el canto abierto finque raíces, porque verso nacido en esa vertiente vive con otros versos entre la gente. Cuando el pueblo las canta, recién empieza la vida de las coplas y su certeza. Cantar canto de nadie, mejor que nada. Para el cantor no hay copla mejor amada. Cuando el canto es tristeza mal contenida, se sube a la cabeza mala bebida. Vale más una endecha mal hilvanada que cantar coplas hechas muy bien pensadas. Nadie sabe en qué tiempo fueron paridas las coplas de mi pueblo mejor nacidas. Trillo abierto en el campo por muchas huellas, las palabras de todos viven en ellas. Hay cantos como flores, mal afinados, suenan mucho mejores que bien cantados. Venga el canto a su fuente, viva la sombra del que la tiene enfrente, mas no la nombra. Seguimos en la canción por dentro, hoy con Iván Mederos Díaz, hablando de música, hablando de poesía, también junto a Mario César Paz, que ya es figurita repetida de este álbum. De este lugar. Y ahora nos vamos a la pausa. Nos vamos. Así la gente tiene tiempo de ensillar el mate y seguir escuchando. Viene, sí, tiene razón. A Iván, que ahora se va a leer algún poema de su libro nuevo. Muy bien. Pausa para calentar agua. Ya seguimos con la canción por dentro.
hay que volver a ensillar. Regresamos con la canción por dentro. Seguimos en la canción por dentro a través de Uniradio. Hoy lunes ya son las 6 de la tarde pasaditas por 3 minutos. Estamos con Iván Mederos. ¿Cómo le está pasando, Mario Paz? Espectacular. Cuénteme. Espectacular. Aparte, con la gran sorpresa del invitado, porque no lo esperaba a Iván. Gracias a este Montevideo pequeño, 2x3 lo he visto 10 segundos. Hola Iván, chao Iván. Y bueno, que usted lo haya traído acá a la radio, la verdad que es un privilegio para la audiencia y para nosotros. Más que un invitado es una ocupación. Es como... Sí, ahí está. Bueno, contanos, Iván, ¿cómo se llama el libro que estás, acabando de editar? Bien, el título es El viento en los hibiscos y hace referencia a los hibiscos que eran los árboles que tenía en el frente mi bisabuela. El frente de la casa tenía hibiscos rojos y en el fondo tenía algunos amarillos. Y bueno, cuando pienso en esa época, ¿no? Me lleva a eso. Y en realidad yo creo que tiene una influencia de Juan Rulfo, el escritor mexicano que me gusta mucho, en donde él en realidad es un libro póstumo que salió, en donde se publican todas las cartas de él a Clara Aparicio, su viuda, ¿no? la que había sido su esposa. Uh-huh. Y el título de ese libro es Aire de las colinas, ¿no? Él decía que Clara Aparicio para él era su aire de las colinas, ¿no? Que le llenaba los pulmones de aire, que lo revitalizaba, ¿no? Mira. Entonces creo yo que imaginarme, intentar volver a ver a mi bisabuela es recordar ese viento en los hibiscos. Y en realidad creo, al menos, que en este pequeño libro, lo que tiene el viento, al menos yo que sé, se me ocurrió después de pensarlo, es justamente como que se nos llevó todos esos aires, ¿no? Se nos va llevando esa ráfaga que viene y nos lleva todos los aires que son esa inmediatez, que son el momento, ¿no? Esos momentos se los arrastró el viento, ¿no? Cuando dicen lo que el viento se llevó, ¿no? Creo que me pasa eso. Mirá. Entonces ese viento en los hibiscos, ese viento posicionado en los hibiscos, en ese momento me estaría llevando, ¿no? Esos recuerdos, esa infancia. Y bueno, de ahí surge ese título, ¿no? Que se llevó ese montón de aires, pequeños aires de esos días, ¿no? Ahí estamos viendo la tapa justamente en la transmisión por streaming, ahí está. Con las ilustraciones también, digamos que... Sí, es un artista polanqueño que se llama Augusto Esolk. Ah, mirá. Pueden buscarlo si quieren en las redes. Tiene muchas obras subidas actualmente. Y bueno, es polanqueño también. Ahí es de San Gregorio de Polanco. Justamente sí. Se apreciaba ahí en la imagen, en esa ilustración de la tapa, la figura también, ¿no? Esa figura, digamos, de la bisabuela, ¿no? Ahí está, sí. Y tiene referencias, esa imagen hace referencias al primer texto. No el primero, sí, al segundo texto que se llama Pueblo. Sí. Léelo, bueno, lo leo. Pueblo, detenido en los ojos, aquellos que son tal vez el recuerdo. De ti ya no tengo más que la tela delgada de un silbido en la calle, el aroma del pan de las 3 de la mañana y esa casa amarilla que he visto morir en el baldío. Este texto hace referencia, creo que la primera idea, ¿no? de ese detenido los ojos, ¿no? Ese pueblo, ¿no? Detenido los ojos, aquellos que son tal vez el recuerdo. Los ojos mismos, el recuerdo, en el sentido de que uno siente que todavía tiene en la mirada, en los ojos, ¿no? Ese haber vivido, ¿no? Eso es lo que intento transmitir con eso. Y después, esta imagen que tiene, ¿no? Una luna y tiene como un aire ahí rondando ese espacio y esa casa que se está como enterrando, ¿no? En definitiva, que se está muriendo, ¿no? Esa casa amarilla, ¿no? Era una casa que quedaba al costado de la escuela donde yo iba, de la escuela número 3,
donde por otro lado fue Numa Moraes también a esa escuela, y fue el Cacho Lavandera también a esa escuela. Falta que nombre a Rodó. No, Rodó Rodó no fue a esa escuela, fue a una cerca. Bueno, y entonces era una casa que era no sé de qué color, ¿no? Creo que no era amarilla, ¿no? Pero en definitiva la casa amarilla que he visto morir en el baldío es mi infancia, ¿no? Esa infancia que se nos fue, y por eso la vi morir, ¿no? En ese baldío que siempre, aparte, era una casa que estaba bastante en ruinas, y siempre me impresionaba esa casa. Y en definitiva, esa casa con el tiempo termina siendo uno, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿de qué otra en manera, ese sentido, ¿no? Sí. ¿De qué otra manera? Porque es eso, ¿no? Esa casa también es el libro. Claro. Y esa casa también es el título que iba a tener el libro en algún momento, ¿no? Claro, sí. ¿Habías pensado en otro título? Sí, ¿cómo no? Sitios del Ser, si no me equivoco. Sí, ¿no? también. Muy poco poético y muy poco... más bien para un tratado de filosofía, metafísica. Y algo así. Se podría haber llamado La Casa Amarilla, ¿no? Claro, bueno, sí, ahí está, ¿viste? Eso sí tenía más que ver. Sí, claro, porque son lugares en realidad que están como registrados, ¿no? Pero el viento los ubicó. Después tengo, uno que es la parroquia, que tiene también un poco de crítica, y también hay otro texto que me gustaría compartirles, que se llama Foto, no sé dónde está, pero como es chiquito el libro podemos buscarlo, acá está, Foto, que dice, Foto se llama: estamos en el patio, seguramente juego. Mi padre estira su intención hacia la cuerda mientras el sol se desvanece. No sé todavía de los grados centígrados, ni del viejo y el mar, ni de las cuentas vencidas sobre la mesa. Ya sabedora, mi madre, hundida en el sopor del verano, sorbe un mate, y le oigo decir: ¿quién sabe? Lo que... Bueno, acá está presente, ¿no? Lo que hablábamos recién, ¿no? El tema de las imágenes y de... Hay una cosa que me hace acordar este texto ahora. No es la primera vez que lo escucho, el texto, ¿no? He tenido oportunidad de compartir contigo. Además de intercambiarnos, ¿no? Textos. ¿Cómo no? Pero ahora me estoy acordando de aquella imagen o de aquel concepto de T.S. Eliot cuando habla del de la poesía para él y del imaginismo, ¿no? Cómo tiene que haber una descripción que no se puede transmitir el sentimiento puro, digamos, que el sentimiento puro no se puede transmitir, sino que tiene que haber como una especie de correlato objetivo, es decir, hay una serie de símbolos y de cosas que ineludiblemente a los seres humanos nos evocan cosas, ¿no? Y esas pequeñas imágenes como pequeñas pinturitas, como incluso a veces un olor, ¿no? Nos puede hacer acordar a un momento, a algo, claro, ¿no? Que es mucho más complejo, que conecta con lo emotivo, ¿no? Claro. Mucho más que si yo te digo, ay, qué lindo que era cuando era niño y veía a mi madre o veía a mis mayores tomando mate, ¿no? Claro. Sino que esto es una imagen que condensa en muy poco espacio esa complejidad de la inocencia, esa complejidad del mundo adulto, de la sencillez, casi desnudez, ¿no? Porque en el texto se ve eso, ¿no? Los elementos que se mencionan son muy sencillos. Sí, claro. Es una foto, ¿no? Y el mate, digamos, esa compañía popular de alguna manera, folclórica de la cultura popular, al lado de esa esperanza ante lo que seguramente es una incertidumbre y que el niño desconoce, ¿no? Ahí está el enigma del texto también, de alguna manera, ¿no? Claro. Bien condensado en eso que sin transmitir o sin buscar el purismo del poeta
dejando de lado la obsesión por decir su propio sentimiento sobre eso, construye un escenario donde ese hecho objetivo, ese momento objetivo, es, genera una simpatía, en el sentido de una vibración por simpatía, ¿no? Claro. O una empatía en el otro que probablemente puede llegar a evocar situaciones similares, ¿no? Sí, Y coincido. este estilo tuyo es un estilo que no está solamente en ese texto que acabas de leer, sino que también está en el otro libro, Cuando la luz, que es un libro tuyo del año 17, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuándo fue? Sí, 17. 17. Sí, 17. Donde ya hay también muchos de estos elementos. Sí, puede ser. Yo creo que en Cuando la luz mismo, ¿no? En Sombra, puede ser que haya, sí, que es el texto que dio nombre al libro. ¿Te animás a leerlo? Bueno, cómo no. Ese sí. texto de Cuando la luz De Cuando la luz, sí. se llama... ¿Cómo se llama? Sombra, se llama Sombra, sí, el texto. Bueno, dice así. Cuando la luz venga a buscarnos, decías, cuando la luz, y reclinabas la cabeza en el sueño. Nadie busca la sombra, pensé, pobre ilusa. Y ahora que lo pienso y estás allá, te digo, ¿cuándo la luz? Este texto, claro, este libro en realidad está dedicado totalmente a mi bisabuela, ese primero, Cuando la luz. Este otro, en realidad, el único texto que tiene que habla de mi abuela, creo que es ese del viento de los hibiscos, ¿no? Que sin embargo le da título, ¿no? Que le da el título, sí, es como que Inevitable. le da continuidad, ¿no? Claro, le da continuidad y después ya cambia todo, pero sí, está presente ahí, que se llama Febrero el texto. Y bueno, esa es una situación en que mi abuela ya se encontraba enferma, ya en sus últimos días, y yo me acuerdo que fui al hospital y le di la mano a mi bisabuela, y me acordaba de esa frase que siempre hablábamos. Ella era una mujer de mucha fe, y siempre me hablaba de ese tipo de cosas, ¿no? Con una cierta resignación, ¿no? Ante las miserias temporales de los seres humanos. La esperanza de ella estaba puesta en esa luz, ¿no? De cuando viniera esa luz, ¿no? Y por eso surge ese texto, y creo que también en Febrero está presente eso. No sé si quieren lo leo, no sé cómo estamos de tiempo. Bárbaro. Son textos cortitos igual, que Febrero ya integra el libro El viento de los hibiscos, que es el único texto dedicado a mi bisabuela, que se llama Febrero. Era en febrero una llama aún despierta la tarde. Delgadito el viento flameaba en los hibiscos. Y de pronto te oí. Vivir es llevar una vasija de agua en la cabeza hasta que el sol de los días la evapore. ¿No? Este texto justamente, ¿no? Habla de febrero porque es mi fecha de nacimiento, ¿no? Es como lo más cercano, ¿no? a mi origen, ¿no? Al inicio de mi vida. Y por otro lado, habla de una reflexión que casi creo que metafísica, ¿no? En donde ella, con su experiencia, me habló de su forma de ver la vida. Era una mujer muy humilde del campo, muy sencilla, ¿no? Con costumbres muy de su provincia, de su pequeño pueblo, ¿no? Y con esa sencillez ella tenía, yo creo que era un tema afectivo, ¿no? Tenía un gran cariño, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me transmitió, y en lo que intento hurgar, ¿no? Cuando pienso en el viento de los hibiscos, ¿no? Pero, qué lindo. Iván, mencionabas que este texto, digamos, de alguna manera conecta tu poesía con el libro anterior, ¿no? Pero que también, si no entendí mal, hay otros textos que tratan o hablan de otras cosas. Sí. Me gustaría que nos leyeras uno, nos pusieras Bueno, un ejemplo, no, digamos, para la ¿cómo no? gente que está escuchando del otro lado, también como para
para tener esa referencia. Bien, bueno, puedo leer, por ejemplo, La Parroquia, A ver. que, bueno, está ambientado también en mi San Gregorio de Polanco, en mi pueblo. Hay una pequeña parroquia. Y bueno, se llama La Parroquia. Convencida de quedarse solitaria, la parroquia no sabe de nosotros. Dormitan entre cirios abalorios desteñidos. Esta tarde, la cruz oxidada se inclinó ante nosotros. Muy bien. ¿No? Bueno, eso es lo que intento hacer es una crítica, ¿no? Y un ataque, ¿no? Sí, un ataque a la perpetuación de ciertas cosas, ¿no? En este caso, de lo que tiene que ver con las tradiciones católicas, ¿no? Y con esas formas de perpetuación de ciertas costumbres y ciertas organizaciones sociales, ¿no? Por eso dice, claro, convencida de quedarse, ¿no? Pero contra lo de alguna manera lo inmutable, lo perpetuo, lo que genera una predestinación, ¿no? Porque por otro lado, y recién estaba en tu concepto anterior, está este concepto de la luz que es casi, que es un concepto muy vinculado a lo teológico, sí, claro, a lo redentorio, ¿no? A la redención. Sí. Hay una tensión ahí, litúrgica. Sí, bueno, sí, hay una tensión. Teológica. Sí, de hecho, bueno, cuando uno piensa en esto mismo, ¿no? En la parroquia misma, es porque para uno no es un edificio común, ¿no? Claro. Uno lo está pensando con su carga histórica y con su carga de gran impacto social, ¿no? Y de gran arraigo de muchas generaciones, ¿no? Claro, sí. Entonces, claro, sí, hablo desde ahí, ¿no? Entonces termina siendo una, yo qué sé cómo decirlo, una forma de intentar que esas instituciones que parecen tan atornilladas y tan inamovibles en sus formas, como un reclamo, ¿no? No, claro, sí, y esto lo digo con convicción, porque, por ejemplo, ahora me acuerdo cuando hablábamos de esto, del libro El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, que de hecho hace unos años vino a presentarlo acá, y ya también les comento que tuve el orgullo de poder estar en esa presentación y me encantó escucharlo. Habló también de Soldados de Salamina, pero en realidad habló brevemente después, y la verdad que él lo que hizo fue un libro en base a un viaje que hizo él a Mongolia con el Papa Francisco, ¿no? Se lo entregó 20 días antes de que falleciera el Papa. Francisco tuvo el libro en sus manos. Mira. Y ahí aborda ciertas cosas de la Iglesia Católica y no la Iglesia Católica. O sea, aborda cosas de la historia de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de una institución que tiene unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, por lo menos de Occidente, ¿no? Sí, por lo menos, ahí está, por lo menos de Occidente, sí, tal cual. Y entonces, cuando él aborda ese tema y él aclara que él no cree en Dios, ¿no? Empiezan a haber espacios que son habitados con otras cosas que no se sabe qué son, ¿no? Porque si no son fe, ¿qué son? ¿No? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido es que creo que uno puede hacer una crítica totalmente sana y totalmente respetuosa y respetable, ¿no? Ante ese tipo de instituciones, ¿no? Que muchas veces perpetúan cosas buenas y cosas malas, como toda institución, ¿no? Y bueno, en definitiva, terminamos hablando de nosotros, ¿no? O sea, de lo que motiva todo, ¿no? Que es el ser humano, ¿no? Iván, quisiera preguntarte ahora sobre el proceso de trabajo en la poesía para vos, cómo se da. Yo tengo, digamos, como decía anteriormente, la complicidad de compartir contigo, además por la amistad que tenemos, ¿no? Parte de la cocina de los textos, y me consta que has tenido en los dos libros un proceso de trabajo, de selección de los textos, de corrección, por qué no decirlo, ¿no?
Sí. muy trabajoso, muy puntilloso en el sentido de buscar cierta pureza, aunque sabemos que la pureza tal vez no existe, pero buscando encontrar lo más cercano a esa Claro, pureza o a esa sí, luz, ¿no? sí. Y que Sí. al mismo tiempo hace que ese proceso sea tan complejo, porque cuanto uno más busca, más se aleja, Claro. más se aleja de editar ese libro, y cuanto más tiempo pasa, menos satisfecho se siente uno con lo que escribió Claro. hace tiempo, porque uno también de alguna manera cambia. ¿Cómo se vive eso desde tu experiencia? Claro, sí. Primero, dos cosas. Quiero recordar que con vos, Damián, fuimos a visitar a Circe Maya hace unos años, Sí, ¿no? Mm. Y a mí lo que me pasa con Circe Maya, y quería nombrarla, primero porque me parece brillante, y además porque siento una gran afinidad por ciertos elementos que están presentes en su poesía, como la filosofía, con ciertas tradiciones, ¿no? de la literarias que están presentes también, que a mí me interesan mucho. Y siempre me pregunté cómo un ser humano puede articular un lenguaje tan complejo y tan vivo, tan vital a la vez, ¿no? Como es la poesía de Circe Maya. Y bueno, en definitiva, de lo que me di cuenta después de algunos análisis literarios en algunos ámbitos educativos, como por ejemplo en humanidades, que estoy haciendo algunas materias de literatura y otras cosas, ¿no? En donde hay análisis literario y uno empieza a encontrar distintos elementos, ¿no? De la poesía de ella o de otros autores. Me acuerdo de lo que nos decía Washington Benavides, ¿no? De que la inspiración, entre inspiración y transpiración, ¿no? Había un 10%, un 5% de inspiración, y todo el resto era transpiración, era trabajo, ¿no? Mira. Y bueno, yo creo, al menos a mí, lo que me pasa es que empiezo trabajando una idea, no sé si llamarlo idea o inspiración o como sea, y después viene todo el arduo trabajo, ¿no? Que es el trabajo de la palabra. Yo qué sé, me imagino que ellos, tanto Benavides como Circe, han trabajado de esa forma, ¿no? Intentando generar una forma de articular ese lenguaje que es complejo, primero porque nos precede, ¿no? Como seres humanos, es un lenguaje heredado, ¿no? Nos determina, ¿no? Y nos Sí, limita. Ahí está, sí. No solo nos precede, sí, no sí, es tal cual. una relación Ahí temporal, está, sino sí, también ahí condicional. Ahí está. Y también nos limitan cosas tan básicas como la búsqueda de una métrica, o la búsqueda de ciertas palabras que suenen como uno cree que tienen que sonar, pero resulta que cuando las enfrenta no suenan como uno creía que sonaban, ¿no? Entonces, la búsqueda mía, sinceramente, es casi como, no sé, pienso ahora en los buzos controlando cómo está el Graf Spee en las costas uruguayas, ¿no? En ese río, ¿no? Hecho de barro, ¿no? Como es el Río de la Plata, y es una búsqueda de tanteos en donde intento generar una forma de decir esas cosas que siento que necesito decir, trabajando a base de trabajo. Vos sabés bien, Damián, el tiempo que hace que andaba con estos textos, ¿no? Años, 4 o 5 años, ¿no? Y eso no es meritorio, ¿no? No es meritorio tener tantos años un texto guardado, ¿no? Pero a lo que voy es que es el trabajo, ¿no? Y es la madurez. Yo diría que incluso a veces puede llegar a ser hasta incluso nocivo, ¿no? Porque sí. Lo que sí seguro se mejora con el tiempo es cierto vino de repente que se añeja en barricas de roble francés, ¿no? Pero ahí está, sí. Cuando uno deja un trabajo, una canción también, me imagino, ¿no? Sí, claro. Por ahí inconclusa y vuelve a ella después de haber escuchado otras cosas, después de haber leído otras cosas, después de haber andado y después de haber tenido una gota de experiencia que no quiere decir que lo hagan mejor a uno esa experiencia, sino que lo hace más difícil de complejiza. De satisfacerse. Claro, ¿no? complejiza el proceso. Y es más, ahora me acuerdo de lo que decía Enrique Strázulas, ¿no? Que él decía que no existen libros de poesía, no existe un poemario,
Lo que existe es un montón de textos que uno reúne y publica para poder escaparse de ellos, ¿no? Porque claro, no es una novela, no es un grupo de cuentos policiales. Que ya están que ya están conclusos. Ahí ¿no? está, claro. O sea, si es un no grupo los de edito textos, ahí está. ¿Lo voy a seguir arreglando? Los voy a seguir arreglando o no voy a poder separarme de ellos, no voy a poder salir a otro camino. Mirá, ¿no? Está bien, ¿eh? Y en definitiva lo que pasa es que uno junta, al menos a mí me pasa, junta un montón de textos, ¿no? No tan montón porque no es tan caudaloso mi río de inspiración y de creación. Junto varios textos y de ahí digo, bueno, de acá sé que tengo que eliminar cosas porque quiero pulir esto, ¿no? Entonces ahí voy reduciendo y llega un momento que quiero liberarme de eso, porque ese grupo de textos que no es un poemario, porque poemario como tal no existe, ¿no? Tiene que liberarme y es la forma de a veces publicarlo, editarlo por lo menos y después intentar publicarlo, ¿no? O difundirlo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, se nos ha pasado volando la tarde. Antes de despedirnos quisiera pedirle a Iván, digamos, un poeta o un libro que quiera mencionar, traer especialmente para poner al lado de esta conversación, para llamar la atención de la gente que nos pueda estar escuchando. De repente hay gente que le gusta la literatura o que quiere empezar a escribir alguna cosa. ¿Qué poeta, qué libro dirías que te marcó, te cambió o recomendarías leer? Sí, es difícil. Es muy difícil, ¿no? Sí, yo qué sé, nombraría Decirse Maya. Es difícil ejemplo. Y además es en 10 segundos. Claro, sí. Sí, nombraría Decirse Maya, ¿no? Alguna de las antologías de Decirse Maya, la poesía de Decirse Maya. O bueno, también podemos nombrar, yo que sé, si quieren leer novela, por ejemplo, Soldados de Salamina, que es una novela vieja de principios del siglo XXI, de Javier Cercas, ¿no? Que habla de un falangista que fue perdonado por un militar de la República Española, ¿no? Creo que es muy interesante eso, y más en nuestra época, ¿no? Qué lindo. Muy bien. Pero esto pide otra, ¿no? Sin duda que Otra visita. no faltará oportunidades en las que capturemos a Iván Mederos y le agradecemos su visita, su generosidad. Muchas gracias, Iván. Pero bueno, muchas gracias a ustedes. Su prosa, es un hombre que escribe poesía, pero tiene una prosa generosa. Agradecemos a los compañeros que han hecho posible digamos, la llegada de esta transmisión a todos ustedes. Y bueno, llegó el momento de casi como quien no quiere la cosa, de irnos. Vamos a irnos escuchando una canción de Aníbal Zampayo, que está cumpliendo un centenario. Sé que Iván está preparando algunas canciones, pero antes debo agradecer a Diego Varela Calzada, debo agradecer a Ramiro Brianza y a Lucía de Vincenzi. No sé si lo dije bien, porque soy yo como no sé leer en vasco, pero más o menos que estaba en la transmisión de streaming, ¿no? Nos vemos el próximo lunes a las 17 horas. Es verdad. En la canción Por Dentro. Gracias, Iván, por acompañarnos. Muchas gracias. Y nos vamos escuchando Garzas Viajeras, del disco de Aníbal Zampayo titulado con su nombre, del año 71, a la espera también de que Iván en algún momento nos traiga alguna canción de Don Aníbal para también mostrarnos ese repertorio que está preparando con motivo del centenario del cantor. Hasta el próximo programa. Hasta la canción Por Dentro. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está.
Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Al sol el lienzo rubio del trigal se mece suave en ondas de oro, y al volver buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. La ronda termina, pero la canción sigue latiendo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en La Canción por Dentro.